Continuando con nuestro curso de mecanismos, entramos a un tema muy interesante y es el diseño de levas. Una leva básicamente es un componente mecánico que transforma movimiento rotatorio en lineal o alternativo. ¿Eso qué quiere decir? Como ustedes se dan cuenta en la imagen que ustedes encuentran aquí a mano derecha, yo puedo encontrar que una leva es un elemento mecánico que normalmente es excéntrico, podríamos decirlo así. Es decir, yo tengo una geometría que necesariamente no gira en su totalidad sobre el mismo eje, suponiendo que el eje lo tenemos acá en este punto. Eso me da como consecuencia que el movimiento de este elemento superior va a estar alternando. Si yo giro este elemento hacia uno de sus lados, él va a comenzar a girar, pero el elemento que en este caso es el seguidor va a estar siguiendo la trayectoria de la leva. En consecuencia, este señor va a subir y va a bajar. Este tipo de mecanismos se utilizan normalmente para controlar tiempos y movimientos en máquinas. Anteriormente, antes de la llegada de la automatización, muchas máquinas necesariamente eran mecánicas y necesitábamos controlar algunos tiempos para automatizar procesos o algunos movimientos. Obviamente hay algunas cosas que ya la automatización las mejora y se puede hacer con programación. Sin embargo, los mecanismos son absolutamente importantes en el desarrollo de algunas máquinas automáticas. Acá en esta imagen de la izquierda nosotros podemos ver un eje de levas en donde yo tengo levas digamos que discriminadas a 90 grados, y eso me sirve para que yo conecte un motor y él genere movimientos lineales en el seguidor. Básicamente nosotros tenemos varios tipos de levas, pero como ustedes se dan cuenta acá, nosotros encontramos que la leva es este elemento que vemos en esta parte de la imagen. Tenemos también un seguidor. Si nosotros lo miramos detalladamente, me doy cuenta que tengo un resorte que obliga al seguidor a estar en contacto todo el tiempo con la leva. Pero como lo vamos a mirar detalladamente, démonos cuenta que aquí tenemos un mecanismo de 4 barras. Acá tenemos el bastidor, tenemos la manivela, tenemos el acoplador y tenemos el seguidor. Ese mecanismo de 4 barras lo hemos visto ampliamente en este curso y es el momento como de aplicarlo a las levas ya con el conocimiento que tenemos. Nos damos cuenta que existen levas seguidor oscilante o tenemos levas seguidor traslación. El objetivo es el mismo, sin embargo el movimiento acá digamos que se vuelve lineal. En este caso es el ejemplo del mecanismo manivela corredera, que es en donde teníamos este elemento, ¿cierto? Veníamos acá y aquí teníamos la corredera. Por otro lado tenemos también las levas de tipo cierre de forma. Una leva de tipo cierre de forma, la leva es sólida pero tiene una ranura con la forma o con una trayectoria que la semijunta y el seguidor, la semijunta va a seguir, pero como consecuencia el seguidor va a tener un movimiento lineal. Como se dan cuenta, aquí yo tengo el seguidor va a ser trasladante, se va a trasladar linealmente, pero en este caso el seguidor va a ser oscilante. ¿Cómo escogerlo? Depende de la aplicación que yo necesite, y por eso nosotros hablamos de la cinemática de las levas. La cinemática, entonces, acuérdense que son las distancias, las velocidades y las aceleraciones que tiene el mecanismo. Y eso es significativamente importante porque todo depende del mecanismo que usted vaya a diseñar. Como se pueden dar cuenta también acá en las levas tipo cierre de forma podemos tener levas conjugadas en un eje común. Eso quiere decir que en un solo eje yo puedo tener diferentes levas o diferentes formas de leva con el objetivo de tener funciones diferentes para aplicaciones simultáneas. Así como existen diferentes tipos de levas, también tenemos diferentes tipos de seguidores. Como usted se da cuenta, la configuración de la leva es exactamente la misma en las 3 imágenes. Sin embargo, el seguidor tiene un rodillo o tiene un contacto tipo hongo
o tiene un contacto de cara plana. Esto incide directamente en la dinámica del mecanismo, específicamente en la fricción de los elementos. Cada uno de ellos tiene aplicaciones distintas. Tenemos también una leva tipo axial. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, inmediatamente yo tengo un cilindro que tiene una ranura, pero esa ranura yo tengo un seguidor que busca generar un movimiento lineal y es axial al eje del movimiento principal. Entonces este tipo de mecanismos también es muy importante porque también me ayuda a reducir precios y a optimizar los movimientos. Entrando un poco más en el análisis cinemático de nuestro mecanismo, en este caso una leva, entramos en el diagrama SVAJ, ¿listo? En donde la S siempre va a ser el desplazamiento, la V la velocidad, la A la aceleración, pero J de ahora en adelante se va a llamar el golpeteo. Básicamente la J es un indicador que me dice si el diseño de la leva es correcto o no. Ustedes se van a dirigir en esta parte de la imagen y van a encontrar que yo en la imagen de la derecha voy a encontrar unas curvas. Mire que acá está la S, está la V, está la aceleración y está el golpeteo. El objetivo es que siempre sea una función continua. Démonos cuenta que en la S, que es el desplazamiento, la posición, yo estoy subiendo, ¿vale? Llego a un punto y en ese punto se estabiliza y después la leva retorna. ¿Listo? Démonos cuenta que la función es totalmente continua. Luego yo voy a tener acá una parada para que vuelva a comenzar la función y se repite secuencialmente. Un ejemplo es que yo tengo la leva en 0 grados y luego esa leva va a subir a 90 grados, se espera un momento en 90 grados y luego vuelve y baja. ¿Y qué pasa? Después de un tiempo repite el proceso. Pero ustedes ya se dieron cuenta que cuando hablamos de cinemática, para que yo pueda obtener la velocidad necesito derivar del desplazamiento, es decir, al desplazamiento si yo lo derivo tengo la velocidad. Acá yo tengo la imagen de la velocidad. Me doy cuenta que en la velocidad cambia la gráfica porque a medida que la leva está entre 0 y 90 grados, démonos cuenta que justo en la mitad es la máxima velocidad que yo puedo alcanzar porque estoy aumentándola y desde este punto hacia arriba tengo que disminuirla para que se fije. Como ya se da cuenta que esto es una constante, la derivada de una constante es 0, es decir que aquí tenemos velocidad igual a 0 y ahora hacemos el proceso inverso. En este caso siempre se comenta que se puede ver como una velocidad negativa, pero velocidad negativa no hay. Quiere decir que esta imagen representa la velocidad de la leva, pero cuando esta está bajando. Y después lo que hacemos es repetir el proceso. Como yo ya tengo la velocidad, si la derivo voy a tener la aceleración. Démonos cuenta que para que yo pueda acelerar, miren que la curva se comporta muy distinta. Y es lógico porque cuando la velocidad está variando, démonos cuenta que la aceleración, miren, en la velocidad máxima, la aceleración es 0. ¿Listo? Y eso se da porque yo acelero hasta la mitad de la velocidad y de la mitad en hacia adelante lo que hago es desacelerar y así puedo seguir analizando el resto de la gráfica. Démonos cuenta también que en este caso yo tengo una función discontinua. Acá es donde nosotros normalmente tenemos que comenzar a analizar si nuestro diagrama nos está diciendo si es una leva que tiene un diseño correcto o no. Acá lo más importante es entender que nuestra aceleración también debería tener una continuidad. Miren por ejemplo que el golpeteo me está diciendo que no es una función continua y de hecho las derivadas de la aceleración cuando son constantes son infinitos, ¿vale? Entonces ahí yo podría estar hablando de un mal diseño que vamos a ver a continuación. En esta imagen podemos darnos cuenta que tenemos un mal diseño, pero ¿por qué tenemos un mal diseño? Bueno, en esta imagen ustedes encuentran la cinemática de una leva. Démonos cuenta que entre 0 y 90 grados
yo tengo una leva que está en detenimiento, es decir, está quieta, está abajo, pero de repente sube entre 90 y 180 grados linealmente. No es una función, sino que sube de repente. Después de la subida tenemos un detenimiento alto, este es un detenimiento bajo, este es un detenimiento alto, y entre 180 y 270 ella se queda quieta, pero en su bajada también es lineal. Si nosotros derivamos para obtener de la posición ahora la velocidad, nos damos cuenta que las constantes se vuelven cero, nos damos cuenta que esta línea recta se vuelve constante, pero si volvemos a derivar, ya nosotros tenemos la derivada de una constante números infinitos. Esto nos da como resultado que la función no es continua, ni en la velocidad, ni en la aceleración, ni mucho menos en el golpeteo. Por eso es importante tener presente que la función de la leva, una función debe ser continua en la primera y la segunda derivada en todo el intervalo de 360 grados. Eso quiere decir que este tipo de mecanismo no me va a funcionar. Cuando nosotros hablamos del movimiento armónico simple, nos damos cuenta que yo lo puedo hacer por trigonometría. Nos damos cuenta que estas funciones están especialmente diseñadas para que yo pueda tener este tipo de curvas tanto en la posición, velocidad, aceleración y golpeteo. Este tipo de funciones se pueden resolver, pero son un poquito complejas. Sin embargo, también existe el método polinomial. Una función polinomial es mucho más sencilla de trabajar y se describe por esta expresión que la voy a encerrar en rojo para que no la olvide. ¿Listo? Básicamente me dice que la posición es igual a una constante 0 más una constante 1 por x más la constante 2 por x al cuadrado, constante 3x a la 3, etc. En términos generales, una constante n por x a la n. El objetivo es que con una función polinomial de este tipo yo pueda interpretar el movimiento de la leva para que de esa manera pueda determinar su geometría. Vamos a mirar cómo se hace en el siguiente video.